Bienvenidos a la lección en la que encontraremos una solución en serie de potencias a la ecuación de las ermitas de orden n, que es una ecuación diferencial y doble primo menos 2x y primo más 2 ni igual a 0. Encontraremos una solución en torno al punto x sub 0 igual a 0 y, por lo tanto, empezamos por dejar que y sea igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de un sub k veces x elevado a k. Y ahora necesitamos encontrar y' y double prime. Definir y' diferenciaría la serie de potencias de y con respecto a x utilizando la regla de diferenciación de potencias. Sin embargo, dado que el primer término de y es una constante inferior a 0 y la derivada es 0, tenemos que y' es igual a la suma de k igual a 1 hasta infinito, no k igual a 0. Infinito de k multiplicado por un sub k por x elevado a k menos 1, y ahora diferenciamos y' para determinar y double prime. Sin embargo, una vez más, el primer término de y' es una constante y, dado que la derivada es 0, tenemos y igual a la suma desde k igual a 2 hasta infinito de k veces k menos 1 veces un sub k veces x elevado a k menos 2, y ahora sustituimos y' y doble primo en la ecuación diferencial, ya que sabemos que 0 es igual a y doble primo menos 2x, y primo más 2 ni 0 también debe ser igual a la serie de potencias para, y doble primo menos 2x veces la potencia de la serie para, y prime más 2n veces la serie de potencias para y. Para el siguiente paso, distribuiremos el 2x en la serie de potencias, y el 2 newtones en la serie de potencias. Distribuyendo el 2x en la serie de potencias, obtenemos que la suma de k es igual a 1 hasta infinito de 2 Kelvin, a sub k por x elevado a la potencia de k. Al distribuir el 2 newtones en la serie de potencias, tenemos la suma desde k igual a 0 hasta infinito de 2 newtones, a sub k multiplicado por x elevado a k, y ahora tenemos que trabajar para obtener el mismo límite inferior para las tres sumas, así como la misma expresión para x en la fórmula. Primero reindexemos la serie de potencias para, y double prime de modo que el límite inferior sea k igual a 0. Para ello, sustituimos k por k más 2, que he mostrado en azul en el extremo derecho. Nos da la suma desde k igual a 0 hasta infinito de k más 2 veces k más 1 vez un sub k más 2 veces x elevado a k. Sin embargo, cuando k es igual a 0, tenemos 2 por 1 por un sub 2 por x elevado a 0, lo que nos da una constante 2 a sub 2 y, por lo tanto, podemos escribir esta serie de potencias como constante 2 a sub 2 más una suma de k es igual a 1 elevado a infinito de k más 2 veces k más 1 por sub k más 2 veces x elevado a k. Obtendremos. Deje la serie de potencias para 2x y prime del mismo modo. Observe que el límite inferior es k igual a 1, y la fórmula también contiene x elevado a k. Y ahora veamos la serie de potencias para 2 ni. Observe que cuando k es igual a 0, tenemos 2n abajo 0 por x elevado a 0, lo que nos da la constante 2n abajo 0. Podemos escribir esta serie de potencias como 2 y un sub 0 más una suma desde k es igual a 1 hasta infinito de 2n a sub k veces x elevado a k. Observe que ahora comienzan las tres series de potencias. En k es igual a 1, y cada fórmula contiene x elevado a k, así que, para el siguiente paso, agrupemos los términos constantes, lo que nos da 2, a sub 2 más 2n a sub 0 y luego combinaremos la serie de potencias, y luego factorizaremos x a la potencia de k. Esto nos da la suma desde k igual a 1 hasta el infinito de k más 2 veces k más una vez una sub k más 2 que proviene de la primera serie de potencias. Entonces tenemos menos 2k una sub k que proviene de la segunda serie de potencias. Entonces tenemos más 2n, un sub k de la tercera serie de potencias. Todo esto se multiplica por x elevado a k. Ahora recuerda que todo esto es igual a 0, lo que indica que las constantes 2 a sub 2 más 2 na sub 0 deben ser iguales a 0, lo que si resolvemos un sub 2, tener un sub 2 es igual a menos n un sub 0, y también todos los coeficientes de la serie de potencias deben ser iguales a 0, lo que indica k más 2 veces k más 1 multiplicado por un sub k más 2 y luego menos k, un sub k más 2n un sub k debe ser igual a 0. Si factorizamos estos dos últimos términos, podemos escribir esto es más la suma de menos 2k y 2n veces un sub k, y aún tenemos igual a 0, y si resolvemos esta ecuación para un sub k más 2n, a la derecha tenemos un sub k más 2 es igual a la cantidad 2k menos 2n dividida por el producto de k más 2, y k más una vez un sub k. Esta es nuestra recurrencia, relación que usaremos para encontrar los coeficientes de la serie de potencias. Continuemos con la siguiente diapositiva. Volviendo a observar la relación de recurrencia, porque tenemos un sub k más 2 a la izquierda y un sub k a la derecha,
los términos asaltan en pasos de 2, esto también indica que A sub 0 y A sub 1 son constantes arbitrarias. Observe que para encontrar un sub 2 Kelvin es 0, lo que nos da menos 2n dividido por el producto de 2 y una veces por debajo de 0, que ya he escrito a continuación. Y más adelante será útil reescribir esto como 2 elevado a las primeras veces menos n dividido por el producto de 2, y una vez es un valor menor de 0, y ahora busquemos los siguientes coeficientes. Para un valor inferior a 3 Kelvin es igual a 1, el numerador comienza como 2 menos 2n, que se factoriza como 2 veces la cantidad 1 menos 2, entonces tenemos dividido por el producto de 3 y 2 veces un sub 1, ya que un sub 0 y un sub 1 son constantes arbitrarias, escribiremos los coeficientes restantes en términos de un sub 0 o un sub 1. Para un sub 4k es igual a 2, el numerador comienza como 4 menos 2n, que se factoriza como 2 veces la cantidad 2 menos n, entonces hemos dividido por el producto de 4, y 3 veces un sub 2, y tenemos una fórmula para un sub 2 arriba, realizando la sustitución de un sub 2, un sub 4 es igual a 2 al cuadrado por menos n por 2 menos n dividido por, lo llamaremos 4 factorial por un sub 0. Frase hasta 5k es igual a 3, el numerador comienza como 6 menos 2n, que se factoriza como 2 veces la cantidad 3 menos n y tenemos dividido por el producto de 5, y 4 veces un sub 3 para escribir un sub 5 en términos de un sub 1, realizamos una sustitución por un sub 3 que se muestra arriba, esto da, si un sub 5 es igual a 2 al cuadrado por 3 menos n por 1 menos n, lo dividiremos por, lo llamaremos 5 factoriales. Un sub 1. Para un menor de 6k es igual a 4. Factorizando el numerador tenemos 2 veces la cantidad 4 menos n dividida por el producto de 6 y 5 veces un sub 4, realizando una sustitución por una sub 4 como se muestra arriba. Termina con un sub 6 igual a 2 al cubo por menos n veces 2 menos n por 4 menos n, todo dividido por 6 factoriales por un valor inferior a 0, otra vez, tal vez quieras para pausar el video para verificar estas sustituciones y que estas expresiones son correctas y, finalmente, para un sub 7 tenemos k igual a 5 factorizando el numerador, tenemos 2 veces el cantidad 5 menos n dividida por el producto de 7 y 6 veces menor de 5. Una vez más, realizando nuestra sustitución por un sub 5 para escribir un sub 7 en términos de un sub 1, tenemos un sub 7 igual a 2 cubos por 5 menos n por 3 menos n veces 1 menos n dividido por, llamaremos a estos 7 factoriales por sub 1. Al analizar estos coeficientes, deberíamos poder reconocer un patrón cuando los coeficientes son pares y cuando los coeficientes son impares. Cuando los coeficientes son pares, podemos decir que un sub 2m es igual a 2 elevado a la potencia de m por menos n por 2 menos n el último binomio. El factor del numerador viene dado por 2n menos 2 menos n, entonces hemos dividido por 2m factorial multiplicado por un sub 0, probemos esto para obtener un valor menor de 6. Elevar 6m es 3. Lo que nos da 2 veces al cubo, n por 2 menos n, el último factor binomial es 2 veces 3 menos 2, que es 4 menos n, lo cual es cierto, y luego hemos dividido por 6 factoriales por un sub 0 para que la fórmula funcione para los coeficientes pares, y luego para los coeficientes impares tenemos un sub 2m más 1 es igual a 2 elevado a m por 1 menos n por 3 menos n, el último factor binomial de el numerador viene dado por 2n menos 1 menos m, esto se divide por 2n más un factorial multiplicado por un sub 1. De nuevo, probemos esto para un número menor de 7, donde m es 3 tenemos 2 elevado al tercero, y luego tenemos 1 menos n 3 menos n, y nuevamente cuando m es 3 tenemos el último factor de 5 menos m, todo dividido multiplicado por 7 factoriales por un valor inferior a 1, por lo que estas fórmulas funcionan, y podemos usarlas para escribir una solución de series de potencias. Para anotar las dos series de potencias. Recordemos que un sub 0 y un sub 1 son constantes arbitrarias, por lo que si dejamos que ambas sean iguales a 1, podemos formar y una de x usando la fórmula para una m menor de 2, dejando m igual a 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, y para y sub 2 usamos la fórmula para un sub 2m más 1 nuevamente, dejando m igual a 0, 1, 2. 3 y así sucesivamente, y a partir de aquí podemos escribir nuestra solución donde, de nuevo, un sub 0 y un sub 1 son constantes arbitrarias y, por lo tanto, nuestra solución es y de x es igual a un sub 0, 0 multiplicado por y1 de x más un sub 1 por y2 de x. Observe que si n es un entero par positivo, entonces y1 de x es un polinomio, ya que todos los coeficientes de la serie más allá de cierto punto son 0 y si n es un entero impar positivo, entonces y2 de x es un polinomio.
Espero que esto te haya resultado útil.